Buenos días, ingeniero y compañeros. Mi nombre es José Ramón Barragán Méndez. Somos alumnos del Instituto Tecnológico de Tehuacán de la carrera de Ingeniería Civil, cursando el primer semestre, Grupo C, exponiendo el primer tema que es Historia de la Computación, de la materia de software en Ingeniería Civil. Nuestro equipo está conformado por Axel Daniel Gines Leines, Leer Antonio Tejeda Isasola, Amadeo Martínez Morales, Alonso Palencia. ¿Cómo empezó la computadora? Todo empieza desde que el hombre descubrió que solamente con los dedos o con piedras y garabatos ya no alcanzaba para hacer cálculos. Entonces fue creado hace aproximadamente 4000 años antes de Cristo el ábaco, y fue en el año de 1642 cuando un francés de 18 años de nombre Blaise Pascal inventó la primera máquina de sumar, la pascalina, la cual ejecutaba operaciones aritméticas cuando se giraban sus discos que estaban engranados, siendo así la precursora de las calculadoras mecánicas. Alrededor de 1671, en Alemania, Leibniz inventó una máquina muy parecida a la pascalina, que efectuaba cálculos de multiplicación y división, y la cual fue la antecesora directa de las calculadoras manuales. En 1802, en Francia, Joseph Jacquard utilizó tarjetas perforadas para controlar sus máquinas de telar y automatizarlas. En el siglo XIX, más específicamente en 1822, fue desarrollado por un científico inglés llamado Charles Babbage una máquina diferencial que permitía cálculos como funciones trigonométricas y logarítmicas utilizando las tarjetas de Jacquard. Y en 1834 desarrolló una máquina analítica capaz de ejecutar las 4 operaciones: sumar, dividir, restar, multiplicar, y almacenar datos en una memoria de hasta 1000 números de 50 dígitos e imprimir resultados. Sin embargo, su máquina solo puede ser concluida años después de su muerte, haciéndose la base para la estructura de las computadoras actuales. Y con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, se planteó la necesidad de proyectarse máquinas capaces de ejecutar cálculos balísticos con rapidez y precisión, para que sean utilizadas en la industria bélica. Con eso, surgió en 1944 la primera computadora electromecánica, construida en la Universidad de Harvard. Poseía el nombre de Mark I, era controlado por programas y usaba el sistema decimal. Tenía cerca de 15 metros de largo y 2,5 metros de alto. Estaba envuelta por una caja de vidrio y de acero inoxidable brillante, y tenía las siguientes características: 760,000 piezas, 800 kilómetros de cables, 420 interruptores de control. Realizaba una suma en 0,3 segundos. Realizaba una multiplicación en 0,4 segundos y una división en cerca de 10 segundos. La computadora prestó sus servicios de matemática en la Universidad de Harvard durante 16 años completos, a pesar de no haber tenido mucho éxito, pues ya era obsoleta antes de haber sido construida, debido a que en 1941 en Alemania ya se estaban creando modelos de prueba Z1 y Z2, e inmediatamente se completó una computadora operacional Z3, que consistía de un dispositivo controlado por programa y basado en el sistema binario, y era mucho más pequeña y de construcción mucho más barata que Mark I. Las computadoras Z3 y las que a continuación le siguieron, las Z4, eran utilizadas en la solución de problemas de ingeniería de aeronaves y de proyectos de misiles. Una de las principales aplicaciones de la máquina era descifrar los códigos secretos que los ingleses usaban para comunicarse con los comandantes en el campo. Y a partir de ahí, la computadora ha ido evolucionando de acuerdo a las necesidades que tenemos en la actualidad. La computadora es la aplicación de varios avances tecnológicos y descubrimientos científicos realizados durante siglos de conocimiento humano. El lenguaje binario que ocupan las computadoras actuales comenzó a estudiarse hace más de 2200 años por el matemático indio Pingala. Para que una máquina reciba el nombre de computadora, debe cumplir con 2 requisitos fundamentales, que son: 1. Debe ejecutar alguna acción de forma automática, es decir, sin la necesidad de que un humano lo realice. 2. Debe ser programable. En esto
queremos dar a entender que debe de hacer lo que el humano le ordene hacer. Por eso, se considera que la primera computadora fue la máquina analítica hecha por Charles Babbage en 1816, a partir de ciertos avances específicos en materia electrónica, que al día de hoy se considera que existen 5 generaciones de computadoras. Hoy en día nos resulta casi impensable una vida sin computadoras. La usamos en el trabajo, para nuestro entretenimiento, comunicarnos y con un sinfín de cometidos más. Sin embargo, la computadora es un invento reciente que ha sufrido una serie de importantes cambios para llegar a lo que hoy conocemos como tal. Hoy en día las computadoras han avanzado tanto que podemos llegar a realizar grandes procedimientos de datos sin ningún tipo de problema. Es muy difícil decir quién inventó la computadora o cuál fue la primera computadora, pero ¿cuándo apareció la primera computadora? Podemos situar el origen de la computadora en un sentido estricto en el año de 1936, cuando el ingeniero alemán Konrad Zuse inventó la Z1, la primera computadora programable. Es aquí donde comienza la llamada primera generación, que abarca hasta el año de 1946, teniendo propósitos básicamente militares. En 1946 se construye la primera computadora con propósitos generales, llamada ENIAC, Integrador Numérico Electrónico Informático. Pesaba alrededor de 30 toneladas, por lo que básicamente no era parecida a lo que hoy conocemos como computadora. Podía realizar una única tarea y consumía grandes cantidades de energía. Otra característica particular es que esta computadora no tiene sistema operativo. 10 años después, se concibe la segunda generación de computadoras, comprendiendo la época de la ya mencionada anteriormente hasta el año de 1962. Y su principal diferencia con las anteriores es que comienzan a utilizar transistores. Inventados precisamente en el año de 1946, estas sustituían los tubos de vacío. Una de las grandes ventajas que ofrecían los transistores era que generaban menos calor y por ello necesitaba menos energía, haciendo así a las computadoras aún más pequeñas. Y es ahí donde se comienzan a desarrollar los sistemas operativos, los lenguajes de programación e incluso los primeros juegos como Spyware. Por último, otro gran avance se produce en 1960 con la invención del microchip, ya que permitió fabricar más computadoras pequeñas y manejables en el ámbito del trabajo e incluso como las PCs, ya que llevó también a la creación de los microprocesadores, llamando a los microprocesadores como el circuito integral complejo de un sistema informático, o bien conocido como el cerebro de la computadora, permitiendo así un mejor manejo de la misma. Podemos darnos cuenta que la evolución de la computadora ha ido revolucionando definitivamente a un nivel sorprendente, dando así lo que hoy conocemos como computadoras portátiles, permitiéndole al usuario un mayor manejo de interfaz, de software, de información, en el cual cumple las necesidades básicas del mismo.